como con más kilos, ¿verdad? De verdad, el Señor ya lo tenéis en abundancia, ¿verdad? De comida en esos días, ¿no? Es como ahora gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da la abundancia y la variedad de alimentos, de comida, ¿verdad? Increíble. Muy gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a estar hablando sobre la iglesia. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia somos nosotros mismos, ¿no? Cuando se habla de iglesia es que somos cada uno de nosotros, y cuando se habla de edificar su iglesia es que tenemos que edificarlos cada uno de nosotros. No es edificar un templo, edificar una iglesia de 5 meses, no, es edificar nosotros en nuestro espíritu para que podamos ser como Él quiere, que sea una mancha, que dice sin mancha ni arruga. Lamentablemente la iglesia del siglo XXI está en crisis. La iglesia universal está en crisis. Nosotros hemos escuchado ya varias familias se están yendo a las iglesias y les preguntamos hacia dónde vamos. No, pastor, no vamos a congregar en ninguna iglesia, vamos a estar en nuestra casa, porque estamos aburridos, cansados de que las iglesias tienen sus programas, sus estándares, sus cosas que la misma iglesia impide que nosotros veamos a Cristo. Por tantos problemas, tantas dificultades, tantas divisiones, tantas cosas, la iglesia misma está impidiendo que nosotros veamos a Cristo. Entonces, la finalidad del Señor Jesucristo cuando habló de su iglesia era para que nosotros impactáramos al mundo, para que damos testimonio, para que sirviéramos al mundo. No solamente para reunirnos en un salón, en una iglesia, en un templo y dar 4 o 5 alabanzas y glorificar a Dios y irnos para la casa y toda esa semana, no. El Señor en su corazón tenía que la iglesia era un lugar donde nosotros entrábamos con gozo a escuchar su palabra, a compartir con los hermanos, a estar un día en comunión con Él, a recibir su palabra, a compartir el amor de unos con otros, o sea, a que viéramos y sintiéramos el gran amor de Dios. Porque si tú estás en la casa viendo la prédica por televisión o por internet, no tienes la oportunidad de compartir el amor con tu hermano, ni socializar con tu hermano, ni saber qué necesidad tiene tu hermano. O sea, simplemente coloca la televisión, ves la prédica y se apagó y ya quedó como si nada. No, la iglesia es el lugar donde vamos a congregarnos, vamos a compartir, vamos a sentir la necesidad de nuestros hermanos, y si algún hermano está en necesidad o enfermo, todos vamos a orar por esa necesidad y todos tenemos que sentir la necesidad del hermano. No solamente con gozo de venir a cantar, sino con gozo de servir al Señor. Costa Rica había una iglesia que decía: entramos para adorar y salimos para servir. Y a mí me fascinaba ese lema de esa iglesia, porque nosotros venimos a la iglesia a adorar al Señor, a estar en comunión con Él, a recibir, a llenar nuestro espíritu y nuestro corazón de Él, pero tenemos que salir a servir, porque si venimos a llenar nuestro tanque de gasolina y salimos a no hacer nada, no estamos haciendo nada. El hombre que no sirve, no sirve. Entonces es necesario, hermanos, que entendamos que la iglesia universal del siglo XXI está perdiendo su enfoque, está perdiendo para lo que el Señor la fue creada, está perdiendo los atributos necesarios que el Señor quería que su iglesia tuviera. Son las iglesias que están apartando a las personas, iglesias elitistas, clasistas, iglesias que viven de programa en programa, iglesias que les preocupa solamente el número, de cantidad de personas, iglesias que no se preocupan por la vida espiritual, no se preocupan por la comunidad, no se preocupan por la necesidad, sino se están preocupando es en mirar las cantidades de números y cifras y ceros que se agregan a su cuenta en cada día del diezmo. El Señor nunca tuvo en su mente eso, de hacer un salón grande donde metiéramos 5,000 personas y ese día sería un éxito el diezmo. No, la iglesia es totalmente diferente. Hermanos, y vamos a darle gracias a Dios el día de hoy, porque una de las tantas cosas por las cuales debemos darle gracias a Dios es por su palabra, por la Biblia, por lo que nos dejó escrito, por lo que podemos nosotros tener en su palabra. Todos sabemos que la Biblia ha sido y será siempre la guía para nuestra vida, ¿verdad? Todos sabemos que si queremos nosotros andar en los caminos del Señor, si queremos hacer las cosas bien y vivir como el Señor nos manda, es necesario y obligatorio que vayamos a la Biblia.
Porque si no cogemos la Biblia, que es nuestro estandarte, nuestro modelo, ¿dónde vamos a aprender nosotros? Entonces, dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios, la Biblia, la tenemos en diferentes idiomas, en papel, en la computadora, en el teléfono. O sea, no tenemos nosotros un motivo para, ni una disculpa para decir, no, es que no tengo cómo leer la Biblia. En otras partes del mundo, hermanos, la Biblia está prohibida. Cuando nosotros estábamos en el seminario, llegaban misioneros de la parte de Asia y nos contaban que ellos tenían que la Biblia la partían por versículos y a cada familia le daban un versículo en la semana y ellos con ese versículo se iban para su casa y ese era su alimento toda la semana, porque donde le encontraban la Biblia corrían peligro de muerte. Entonces ellos eran por versículos que tenían su Biblia, la palabra de Dios, y vivían llenos y satisfechos y no se temían por nadie. Nosotros la tenemos, repito, en diferentes idiomas, diferentes versiones, en el papel, escrita, hablada, en todo, y muy pocos la utilizamos, muy poco la leemos. Pero en la Biblia nosotros encontramos todas las enseñanzas apropiadas, hermanos, para que nosotros podamos llevar una vida consagrada ¿a quién? A Dios. Amén. O sea, nosotros encontramos la palabra de Dios, toda la enseñanza, no tenemos que inventarnos nada, no tenemos que colocarle ni una coma ni quitar la tilde, porque todo está ahí, todas las enseñanzas están ahí, ¿para qué? Para que nosotros podamos llevar una vida consagrada a Dios. Hermanos, y algo importante que debemos tener en cuenta es que tenemos que leer la Biblia para ser sabios. Dice la palabra de Dios, quien esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y Él se la da qué? Abundantemente. Entonces, si tú necesitas sabiduría, ¿a dónde tienes que ir? A la Biblia. No tienes que ir a matricularte en una universidad o un colegio o coger un curso por internet. Si necesitas sabiduría, tienes que ir a la Biblia. Ahora, si tenemos que leer la Biblia para ser sabios. Tenemos que creer la Biblia para ser ¿qué? Salvos. Creer la Biblia para ser salvos. Y tenemos que practicar la Biblia para ser santos. Es sencillo. Si tú quieres sabiduría, lee la Biblia. Si quieres salvación, cree la Biblia. Si quieres santidad, practica lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia tenemos todo lo que está, lo que el Señor desea. Hermanos, hablando de la iglesia, en el libro de los Filipenses, el apóstol Pablo resalta los atributos que poseían los creyentes de la iglesia de Filipos. Nosotros vemos que estos atributos que tenía esa iglesia deben ser una característica necesaria en nuestra iglesia de hoy, en la iglesia del siglo XXI. Esos atributos son los que hemos dejado pasar, los que hemos dejado perder y estamos enfocados en otras cosas totalmente diferentes. Y el apóstol Pablo, en este libro de Filipenses, nos deja ver, vamos a mirar 3 características nomás, son muchas, pero 3 características por cuestión del tiempo, que nuestra iglesia en el siglo XXI es necesario que comencemos a practicarlas, que sigamos ese ejemplo de lo que hizo el apóstol Pablo. Veamos un poco el trasfondo de lo que vamos a hablar. Filipos tomó el nombre de esta ciudad, tomó el nombre de Filipos, ¿por qué? Por Felipe II, de Macedonia. Vemos que este era el padre Alejandro Magno, quien conquistó esta región en el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando que en el año 42 se llevó a cabo una gran batalla en la cual fueron derrotados las fuerzas rebeldes de Bruto y Casio. Y por esta razón, muchos veteranos de guerra romanos vivieron el resto de sus vidas en esta colonia. ¿Por qué? Porque ellos se sentían ciudadanos romanos. Ellos vivían en el mismo idioma, estaban hablando sus mismas costumbres, su misma cultura y estaban protegidos por la misma legalidad. Entonces, la iglesia de Filipos, hermanos, fue la primera en establecerse en Europa. Fue la primera iglesia que se estableció en Europa. Eso lo podemos encontrar en Hechos 16, del 8 al 40. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana. El libro de Filipenses es la epístola de la experiencia cristiana
porque trata de la conducta personal. El apóstol Pablo se dedicó a tratar el tema de la conducta personal. Él estaba enfocado en edificar una iglesia, pero no las iglesias que nosotros creemos hoy en día queremos edificar. Él estaba enfocado en edificar el cuerpo de Cristo. Y por ese motivo, por esa razón, es que hoy en día tenemos nosotros todavía la iglesia, porque el apóstol Pablo sembró las raíces necesarias para que esto perdurara. Donde el apóstol Pablo hubiera tenido el pensamiento de los pastores, apóstoles y demás personas del siglo XXI, la iglesia no ha perdurado. Porque el apóstol Pablo ha hecho un edificio, 2 edificios, y hasta ahí se acababa la iglesia. Pero el apóstol Pablo, él se empeñó en tratar la conducta personal de cada miembro de la iglesia. Tiene que tener una conducta. Entonces, la nota predominante de toda esta epístola, la carta del apóstol Pablo, es el gozo de la vida cristiana. Hermanos, tengamos en cuenta que nosotros como cristianos tenemos que tener gozo, tenemos que vivir en gozo. Porque si yo soy cristiano y vivo amargado, preocupado, afanado, no estoy con el gozo del Señor. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que acordémonos que Él está con nosotros. En la palabra dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Casualmente la película que vimos ayer, una película de verdad increíble, lo dejamos sin palabras. Mucha gente dijo, yo no voy porque yo la he visto. Yo les cuento que nosotros la hemos visto ya como 2 o 3 veces, pero cada vez que la vemos, la película nos enseña, nos muestra cosas diferentes. Bueno, ayer fue un día, una tarde increíble. Los que vinieron, yo sé que la gozamos, yo sé que estuvimos muy satisfechos con lo que hicimos. Es tanto que en el pico de la película yo vi llorar a un hombre que había visto la película como 5 o 6 veces, y vi llorar a mi esposa, que también la ha visto como 5 o 6 veces. Y a mí personalmente me tocó. En la película decía algo que en la palabra de Dios dice 365 veces, no temas. Y me quedó frenando y dije, y me fui a mirar la palabra de Dios, y exactamente hay 365 veces que dice, no temas, esfuérzate, adelante, no desfallezca. ¿Qué está diciendo? Que si tú te levantas 365 días al año, cada día del año, el Señor te está diciendo, no temas. Y esa es la promesa que voy a tener. Que si hoy nos levantamos tristes, aburridos, asustados, la promesa es que hoy nos dice el Señor, no temas. Mañana hay otro, no temas. 365 no temas hay en la palabra de Dios. Entonces, la nota predominante del apóstol Pablo en la carta de los Filipenses fue el gozo de la vida cristiana. Yo quiero decirte a ti, si tú no estás viviendo en gozo, hermanos, es hora de que se hagan como un autoexamen y miremos cómo estamos en la relación con el Señor, o qué nos está faltando, o qué nos está sobrando. No estoy diciendo que no vivamos en problemas. Sí, problemas, necesidades, aflicciones, todas las tenemos. Pero que no vivamos en gozo, es lo que estoy diciendo. Porque yo no puedo entender cómo un cristiano, una persona que cree en Cristo, una persona que tiene una promesa, una persona que vive la palabra de Dios, no puedo entender por qué esa persona vive amargada, desesperada, triste, aburrida. No lo puedo entender. Porque el gozo de la vida no es el dinero. El gozo no es las posesiones. El gozo no es la profesión. Esos son logros que se tienen y son de momentos felices que tenemos, pero no es el gozo. Porque yo puedo tener hoy mucho dinero y estoy feliz porque tengo dinero. ¿Y qué pasa si hago un mal negocio y si me acaba el dinero? Si me acaba la felicidad, ¿verdad? Si me acaba el gozo. Entonces nuestro gozo no viene ni con dinero, ni con posesiones, ni con profesiones. El gozo viene de ¿quién? Del Señor. Entonces, Filipos está ubicada en Macedonia, en la parte norte, que el día de hoy es Grecia. Y tengan en cuenta que esta fue la primera iglesia que fundó el apóstol Pablo en Europa, hermanos. La primera iglesia que fundó el apóstol Pablo en Europa en el año, más o menos en el año 51. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11 en adelante,
Nos dice que los primeros convertidos de esta iglesia, Pablo los contactó en el río donde hacía la oración. Y los primeros convertidos fueron Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha liberada del espíritu de adivinación y el carcelero de Filipo y su casa. Estamos viendo el trasfondo de la iglesia de Filipos. O sea, vemos que los primeros convertidos no fueron una multitud. Y el apóstol Pablo entendió que él tenía que sembrar y la cosecha el Señor, ¿quién? La daba el Señor, ¿verdad? No, él no fue con la intención de que el primer día tenía una congregación grande, no. Dice la palabra de Dios que los primeros convertidos fue Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha liberada del espíritu de adivinación, el carcelero Filipo y su casa. Ahora veamos que en esta carta de los Filipenses el apóstol Pablo resalta tres cualidades que marcaron profundamente a esta congregación. Tres cualidades que se convierten en una enseñanza para que nosotros las coloquemos hoy en día en práctica en nuestra iglesia, en la iglesia del siglo XXI. Estamos hablando que las coloquemos en práctica en nuestra iglesia. Y dijimos que la iglesia, ¿quién es? Nosotros. Entonces nos toca colocarla en nuestra vida en práctica. ¿Para qué? Para que el Señor pueda decir, oh, qué buen siervo. Este siervo está siendo obediente a mi palabra. Veamos cuáles son las tres cualidades que la iglesia del apóstol Pablo habla. Nos dice que fue una iglesia que aceptó el reto de caminar en armonía y unidad. Eso es importante, hermano. Una iglesia que aceptó el reto de caminar en armonía y unidad. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿En qué? En el Señor. En el Señor. ¿Qué dice? Que sean ¿qué? De un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres eran muy colaboradoras y con un fuerte liderazgo en la comunidad cristiana. Ellas influenciaban la comunidad de Filipos. Eran provenientes, eran diaconisas, eran unas hermanas que lucharon junto a Pablo en el Evangelio. Pablo lo dice. Pero había un pequeño problema. ¿Sabe qué problema? Que ellas tenían una cosmovisión diferente, eran dos polos opuestos. Dice la palabra de Dios que ellas tenían claro su carácter y su temperamento, eran diferentes y no se ponían de acuerdo. Por eso el apóstol Pablo le dice en Filipenses 4:2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ustedes se imaginan, hermanos, una iglesia donde haya un liderazgo que esté dividido. Un liderazgo donde unos jalen para acá y otros jalen para allá. ¿Se imagina esa iglesia a dónde va? O si esa iglesia puede levantarse, puede prosperar. No. Por eso el apóstol Pablo les dice que sean de un mismo sentir. ¿En qué? En el Señor. No que sean un sentir de ellas, que lo que siendo en el Señor tiene que ser el mismo sentir. Entonces, la Biblia no nos relata en qué consistía la incompatibilidad de ellas ni la diferencia entre estas dos mujeres. Lo único que sabemos es que eran colaboradoras de Pablo. Pero Pablo les pide que se pongan de acuerdo, porque él no ponerse de acuerdo, hermanos, puede ser peligroso en una iglesia a la hora de hacer la voluntad de Dios. Si no estamos todos de acuerdo en un sentir, si no estamos todos de acuerdo en un sentir, Señor, es peligroso para que la iglesia haga la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Nosotros estamos ahorita en un tránsito, estamos nuestra idea está como cogiendo, el Señor está llevando a hacer cosas diferentes. Y nosotros tenemos que estar en un sentir. Tenemos que como iglesia todos unirnos a orar, a buscar la voluntad de Dios. Puede que yo tenga un sentir, mi esposa otro, una hermana otro, una hermana otro, una hermana otro, y no vamos a llegar a ningún Pereira, como dicen en Colombia. Pero si nosotros nos unimos en oración y buscamos al Señor, vamos a tener un mismo sentir en el Señor. Y el Señor se va a encargar de hablarle al pastor, a la pastora, al líder, al hermano, a la hermanita. Y todos vamos a llegar a sentir lo que el Señor quiere que nosotros sintamos.
vamos a ponernos de acuerdo y vamos a poder caminar en armonía. Entonces Pablo les pide a esas mujeres que por favor, que tienen que ponerse de acuerdo, porque el no ponerse de acuerdo es peligroso para la iglesia. La iglesia no puede avanzar, porque si no estamos de acuerdo en un sentir entre hermanos, no avanzamos a ningún lado, estamos estancados, porque unos van para acá, otros van para allá, y estamos ahí parados y no vamos a salir de ningún lado. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? Que se pongan de acuerdo en el Señor, que sea el mismo sentir. Dice Filipenses 2:2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Hermanos, el Señor me está hablando a través del apóstol Pablo que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser unidos, tener un sentido, estar caminando a una misma dirección. ¿Ustedes se imaginan donde esta pierna quiera coger para allá y esta para allá? ¿Para dónde cojo yo? No podría moverme, ¿verdad? Porque no sé para dónde coger. Y así pasa con el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener todos un mismo sentir, un mismo enfoque, una misma dirección. Hermanos, es que una iglesia que está unánime, una iglesia que está unida, no solamente reunida, sino que está unánime, puesto de acuerdo, una iglesia que puede fomentar la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia no está puesta de acuerdo y está perdida, no puede fomentar la unidad del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 25, 27, ¿qué dice? 1 Corintios 12, 25, 27 dice: para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en ¿qué? En particular. Hermanos, el Señor nos está hablando y siempre hemos sabido que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Entonces tenemos que comenzar nosotros a andar en el mismo sentir. El mismo sentir, pero ese sentir se busca es buscando la palabra de Dios. Si estamos unánimos, nosotros podemos fomentar la paz los unos con los otros. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz los unos con los otros. Hermanos, afortunadamente en la iglesia cristiana dicen por ahí que el perdón es más difícil entre hermanos cristianos que entre hermanos del mundo. No sé por qué, pero los cristianos, los hermanos cristianos siempre tienen ese problema, que llegan a una iglesia y no la van bien uno con otro, y les es difícil romper ese espacio que hay. Y el Señor nos llamó a que nos amemos los unos a los otros, y dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Yo quiero preguntarte a ti el día de hoy si tienes alguna diferencia con un hermano de la iglesia. Si tú te sientes hoy en día que estás en diferencia con el hermano, es el día en que como iglesia nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ponernos en paz los unos con los otros. Si estamos unánimes, podemos estar juntos en armonía. Qué delicia eso, ¿verdad? El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿No les parece, verdad, delicioso venir un domingo a la iglesia a compartir juntos? Amén. Que no sea un domingo que yo otra vez para la iglesia, allá voy a ver a mi hermano John otra vez, a mi hermano, allá voy a dice, allá voy a... No, que vivamos juntos en armonía, que vengamos a la iglesia el día de hoy a compartir, que nos encontremos y nos abracemos, no un abrazo fingido, ni un abrazo hipócrita, sino que realmente lo sintamos. Hermano John, Dios le bendiga, hermano Rafael, Jorge, hermana Pilar, o sea, que nos sintamos con gozo de recibirnos, que estemos, que estemos gozándonos, que sea delicioso de habitar juntos. De eso se trata la palabra de Dios, que estemos gozosos, felices de habitar.